Vamos a leer hoy en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La primera cosa que encontramos del carácter de los hombres de los últimos tiempos es hombres amadores de sí mismos. Esto lo podemos entender como egoísmo. Y la palabra egoísmo, según la raíz etimológica, quiere decir alguien centrado en sí mismo. La palabra ego es el yo, el ser individual, y la palabra ismo habla de la tendencia o práctica. Entonces todos hemos oído frases egoístas como están más cerca mis dientes que mis parientes, o otra frase que dice es mejor que lloren en otra casa y no en la mía. Y bueno, encontramos en estas frases egoísmo. La Biblia describe a una persona egoísta como una persona centrada en sí mismo, y en Filipenses capítulo 3 verso 18 y 19 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuyo Dios es su vientre, solo piensan en sí mismo, solo piensan en cosas terrenales, amadores de sí mismo. Y bueno, nadie estamos exentos de esta conducta. Dice la palabra de Dios que los pastores aún, ¿verdad?, pudieron ser pastores que se apacentaban a sí mismos, como hoy se apacientan a sí mismos políticos, empresarios, gente que solo piensa en sí mismo. Dice Ezequiel capítulo 34 verso 2: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es una pregunta. Entonces tenemos que vigilar de que en cualquier área en la que nos desempeñemos no seamos amadores de sí mismos. Entonces, ¿cómo podemos vencer el egoísmo? La Biblia nos dice cómo hacerlo. El primer paso es negarse a sí mismo. Dice Mateo 16:24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es no pensar en nosotros, solamente en nosotros, es decir, no ser amadores de nosotros mismos. La segunda cosa que tenemos que hacer es pedir que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Dice 1 Corintios 13, 4 y 5: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, y luego dice, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Solamente el amor de Dios nos hace no buscar lo de nosotros, sino pensar en los demás. También siguiendo el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 4 y 5 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta historia de el desprendimiento de Jesús de sí mismo, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, haya en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo recomienda también en 1 Corintios capítulo 10, verso 23 y 24: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, si usted tiene características de que está buscando continuamente el bien de los demás, entonces no es amador de sí mismo. Pero si usted piensa muy egoístamente, tal vez podamos ser esas personas que solamente nos amamos a nosotros mismos y somos egoístas. Pensemos y actuemos para que ese egoísmo no reine en nuestras vidas, porque este es un síntoma de los hombres de los últimos días que no tienen temor de Dios. Dios les bendiga, que tengan buen día.